Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras en este 14 de agosto, lunes, en que la Iglesia mira la vida de San Maximiliano María Kolbe, un hombre de una santidad muy grande, un polaco, nacido el 8 de enero de 1894, ingresa en el Seminario de los Hermanos Menores Conventuales en 1907 y en el año 1918 fue ordenado sacerdote en Roma. Encendido en un amor muy bello a la Madre de Dios, funda la Asociación Piadosa de la Milicia de María Inmaculada, que propagó con entusiasmo. Ha sido misionero en Japón, se esforzó por extender la fe cristiana bajo el auspicio y patrocinio de la misma Virgen Inmaculada. Vuelto a Polonia, habiendo sufrido grandes calamidades, en el mayor conflicto de los pueblos entregó su vida como holocausto de caridad por la libertad de un desconocido. Condenado a muerte el 14 de agosto de 1941 en el campo de concentración de Auschwitz. Un hombre que da la vida por otro, allí en el contexto de la persecución a los judíos, y que muere en el lugar de un hombre que tiene hijos, que es padre, y Maximiliano quiere dar la vida como la ha dado Jesús. Aparece entonces hoy como aquel que ama el martirio en el sentido de dar la vida por amor. Ha sido un santo de relativamente hace pocos años en un contexto histórico muy duro para el mundo, pero donde brilla la luz de un hombre que, siguiendo a Jesús a través del amor a la Madre del Cielo y una búsqueda de la santidad, se ha despojado totalmente hasta de su vida. Hoy tenemos en la lectura de la palabra, pues el evangelista Mateo en su capítulo 17, versículos 22 al 27. Escuchemos la proclamación. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se le adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Jesús le dijo, contestó Pedro: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata, cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza, la gracia, la presencia del Espíritu Santo. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos con tu gracia, presencia, luz, que podamos verdaderamente, como San Maximiliano, anhelar la santidad y la entrega total hasta el martirio, si es posible, que podamos despojarnos para que otros vivan como lo ha hecho este santo que hoy miramos su vida, que podamos ser libres también con esta dignidad de hijos de Dios, con esta palabra que se nos proclama hoy ante Jesús, que es verdaderamente Hijo del Padre y que, siendo libre de cualquier impuesto, lo ha pagado como hombre, ha dado ejemplo y ha dado testimonio para vivir en la rectitud. Permítenos tener la libertad de los hijos de Dios, Señor, para poder también dar ejemplo a los demás. Amén. Miremos el texto, capítulo 17, versículos 22 al 27. ¿Dónde está Jesús? Les da a otros un anuncio que viene siendo el segundo anuncio de ¿qué? ¿Cómo reaccionan los apóstoles? Cuando llegan a qué ciudad, unos se acercan y piden algo. ¿A quién se le acercan? Que le están pidiendo, ¿cómo reacciona? Y va a buscar a Jesús, pero Jesús se le adelanta y le dice algo sobre el tema. ¿Qué le dice Jesús?
y cómo responde Pedro. Pero Jesús le plantea algo en orden a un ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? Y para que ese ejemplo se pueda dar, le manda a hacer algo que es como muy llamativo. ¿Cuál es eso que pasa muy llamativo? Como siempre, la primera lectura, pausada, clara, dejamos espacio para que el eco de la palabra resuene. Otra segunda lectura, detalles, personajes, conversaciones, respuestas, preguntas. Pausa, silencio, palabra que resuena. Y si es necesario, tercera o más. Y así, con lecturas, pausas y comprensión clara de lo que se proclama. Para que pasemos a la meditación. Sigamos hoy en este capítulo 17 de Mateo, en el versículo 22 al 27, en un primer momento, a la segunda proclamación o el segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ya les había dicho camino de Cesarea de Filipo, luego de que había preguntado a la gente quién era y que después él les empieza a anunciar de su pasión, muerte y resurrección, y que tuvo que regañar a Pedro porque le dijo Satanás, porque pensaba como los hombres, no como Dios. Aparece el segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección, con la respuesta de ellos, que se ponen muy tristes. Ya el primer momento les había dicho, bueno, esto va a pasar, regaña a Pedro en el buen sentido del amor, y les dice, bueno, entonces el que quiera seguirme, pues que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Y como quien dice, ustedes piensan un criterio del Mesías, pero esto va a pasar conmigo. Y vuelve a ponerles claro el tema. Yo soy el Mesías, el mesianismo es este. Me van a matar, me van a crucificar, pero el tercer día voy a resucitar. Lógicamente yo les da dolor, ya pues en este segundo anuncio les cuesta, pero siguen escuchando al Señor en cuanto a ello. Para ustedes y para mí esta primera parte viene a darnos la meditación de la claridad de Jesús en el tomar la condición humana por la redención del género humano. Dios ha tenido claro que Él ha venido a tomar el linaje humano sobre sí, el Hijo del Hombre, para llevarlo de nuevo al Padre. Y esto valdrá un sacrificio, y un sacrificio que tiene un valor redentor a precio de sangre. Para que ustedes y a mí hoy no se nos olvide esta completa entrega del Hijo de Dios por amor hacia usted y hacia mí. El segundo contexto nos trae un pasaje muy llamativo, porque en un contexto amplio del Evangelio parece que no tenían dinero. Llegaron a Cafarnaún y aparecen de esos quisquillosos que quieren molestar y le preguntan a Pedro si el maestro pagaba las 2 dracmas. Resulta que todos los mayores en la época de Jesús, mayores de 20 años, tenían que pagar un impuesto al templo, como todos los israelitas, en una forma de contribución, que era un impuesto religioso. Pueden ver inclusive el Éxodo capítulo 30, versículos del 1 al 10, Nehemías capítulo 10, versículos 33-34, para cómo era anualmente ese sostenimiento del templo. Y entonces, cómo le preguntan a Pedro sobre algo que normalmente los israelitas hacían. Y entonces Pedro ahí como seguramente con rabiecita con estos, como quien dice, su maestro se las da de maestro y no es cumplidor. Pedro les dice que sí, que él verdaderamente sí paga el impuesto. Y va a llegar a la casa a hablar con Jesús. Jesús estaba hablando con otra persona, y antes de que Pedro le pudiera decir algo, Jesús le tocó el tema. Y cuando le tocó el tema, le hace una pregunta: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Y Pedro contestó: a los extraños. Claro que Pedro dijo: pues, ¿cómo sabes, maestro, que te iba a hablar de eso? Pues seguramente estaba pensando en su interior, pero él dice: no, pues a los extraños. ¿Quién es más que el templo? Esa es la pregunta de hoy. Jesús. Les había dicho que destruyeran ese templo en 3 días, lo reconstruiría. Está hablando de su cuerpo. Jesús es más que el templo de Jerusalén, siendo el templo de Jerusalén muy grande, y siendo el templo de Jerusalén un lugar sagrado, santísimo, querido por Dios, que soñó David, construyó Salomón, lo dañaron. Después vino la reconstrucción del templo, después
fue arrasado cuando los babilonios, después vinieron Esdras y Nehemías con todo un anhelo de la reconstrucción, y ya el templo de Herodes el Grande, el que conoció a Jesús, y un templo maravilloso, y todo el culto donde se pagaba un impuesto a los israelitas. Pero Jesús es el Hijo del Padre. Jesús no necesitaría pagar el impuesto. No, es Hijo del Padre. Tiene esa libertad. Y entonces, pero como es israelita, lo paga, y lo paga en el sentido aquí también por Pedro dice, para no dar escándalo. Y para ello hace una cosa muy particular, le dice a Pedro, pescador, que vaya, tome un anzuelo, tire lo más lejos que pueda el anzuelo ahí con una plomada para que avance y pueda caer un anzuelo fuerte, porque el pez que va a caer es un pez grande, porque ese pez va a tener una moneda que le va a dar la capacidad de pagar por los dos, no solo por Jesús, por los dos. Ya no solo 2 dracmas, sino 4. Una estatera, una moneda de plata grande que serviría para pagar por Jesús y por Pedro. Y entonces Pedro va y obedece. Y desde lejos seguramente Jesús y los demás ven que se cumple lo que Jesús ha dicho. Y Pedro ahí sí como con toda la alegría va adelante de los otros y les paga por Jesús y por él. Pero aquí hay una enseñanza entonces también de algo muy particular, y una forma muy llamativa es como Jesús tenía la libertad de no pagar, era el Hijo de Dios, era más que el templo, lo hace como israelita, lo hace Pedro también como cabeza de la iglesia, como diciendo tenemos la libertad, Jesús tiene la libertad, pero así todo pues da ejemplo de vida. Esto nos sirve a ustedes y a mí también como verdaderos creyentes, tener la libertad de los hijos de Dios, y en esa libertad de los hijos de Dios no es porque podamos hacer lo que queremos. Tenemos unas normatividades también de la vida civil, de la vida cotidiana, y en eso sí que debemos dar ejemplo cada uno de nosotros, cómo comportarnos como verdaderos hijos libres de Dios. Somos libres porque Jesús nos ha liberado. Entonces, ustedes y yo tenemos la conciencia de ser hijos de un rey, y en eso ser hijos de Dios, de ser libres. ¿Cómo se manifiesta esa libertad que Jesús nos ha dado? ¿Cómo en esa libertad tenemos esta provisión de Dios que nos da para pagar también lo necesario? Y saben que es algo bonito del contexto grande de este evangelio. Los apóstoles en esos días no tenían provisiones. Y hasta Judas Iscariote, que era el que llevaba la bolsa, estaba como criticando, como quien dice, le damos todo a todo, entonces nosotros qué. Y entonces Jesús le está tratando de dar una enseñanza a él y a todos, como entre más pasen cosas así, va a ser más bonito, porque eso va a ser más libre y les va a permitir como mostrarse que la providencia de Dios llega, y cómo es el respaldo tan grande del Señor, aún en cosas tan sencillas como las cosas diarias de la vida, y cómo Dios responde. Casi que Jesús le tiene que decir a Judas y a los otros, como Judas tratando de decirle, Iscariote, a Jesús, como pues eres muy maestro y muy santo, pero pues hay necesidades en la vida. Y entonces Jesús le dice, es la mejor gloria mía ser un hombre, pues como que no vale nada para la vida material, y es una cosa buena inclusive encontrarse a veces sin un centavo, y eso lo dice hasta sonriendo Jesús. Y cuántas veces no nos hemos encontrado en dificultades y sin dinero, y viene un respaldo de Dios. Hasta en un hecho significativo, Jesús manda a Pedro, vea, no tenemos plata en este momentico. Pedro le había dicho a los otros que el maestro sí pagaba eso, pero por dentro le fue pensando, ¿cómo vamos a pagar ahora este impuesto de estos? Ahora van a hablar, y Jesús lo mandó a hacer eso, y vino un respaldo del Dios proveedor, y pudieron pagar y dar ejemplo. Ustedes y yo a veces nos preocupamos, bueno, necesitamos esto, y este dinero de dónde va a salir, y esta deuda de dónde se va a pagar, y esta situación, y cuando menos pensamos, aparece el respaldo. Y ha habido momentos duros, y los habrán, seguro, pero ahí es donde más brilla la gloria de Dios, y ahí es donde más deberíamos aprender nosotros a que vean los lirios del campo, no cosechan ni hilan, veanlos, etcétera. Todo este mensaje maravilloso que Jesús da en Mateo de la providencia divina, que no es cruzarse de brazos, no, es actuar, trabajar y hacer las cosas que hay que hacer, pero inclusive a veces vienen dificultades económicas y de otro tipo de providencia, y cuando menos pensamos llega un respaldo.
Dios no deja a ninguno de sus hijos. Hasta para lo que tengamos que hacer de pago de impuestos, de pago de tasas, de cosas de la vida, Dios nos respalda. La cuestión es dejarlo ser proveedor y dejarlo que nos respalde, porque a veces lo que llegan a la vida son vicios y son cosas que eso sí van causando, es más bien no bendición sino maldición, y eso sí va cerrando muchas puertas de la vida. Eso es otro tema, pero que Dios respalda siempre, y que están en hechos. Cada quien pudiera, no sé, usted, yo tengo para decir momentos donde he estado en algún momento sin dinero y pasó algo y vino la providencia. En algún momento no había ni cómo tanquear el carro y por unos puntos de no sé qué cosa se pudo pagar la tanqueada del carro porque tenía unos puntos acumulados que yo ni sabía. Y así, cosas que pasan con el mercado de los alimentos, con circunstancias. ¿Cuánto no en esta libertad de los hijos de Dios aprender de esas situaciones que tenemos en la vida para respaldarnos en Dios? Trabajar, eso sí, luchar, esforzarnos, dar lo mejor, y Dios siempre nos responderá porque es el Padre que ama a sus hijos. Nosotros somos como Jesús, que es el Hijo del Padre, pues no tendría que pagar impuesto, pero lo hace, y somos estos hijos que ya somos hijos en el Hijo y que somos respaldados por Dios en todo, en todo. Que podamos mirar hoy esta palabra que es muy bella y muy profunda. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este ejemplo de dar testimonio, por esta fuerza de la palabra que hoy nos presenta, el segundo anuncio de tu pasión, muerte y resurrección, que ha sido para nosotros la salvación del mundo, y por este anuncio del respaldo en la providencia divina. Que podamos, como tú, ser libres y en la libertad dar buen ejemplo, como cristianos vivir en el mundo civil, pero sabiendo que tú nos respaldas, que tú nos acompañas, que podamos aprender a ser agradecidos porque no nos ha faltado lo que necesitamos. Hemos tenido momentos difíciles, seguro, pero tú siempre has estado ahí. Que aprendamos siempre a esperar, a confiar, a actuar, a trabajar y a vivir en ti y contigo, dando ejemplo el mundo de hoy. Amén. ¿Qué acción, qué propósito nace después de esta proclamación, de esta palabra de Dios hoy? Esto me lleva a confiar más en Dios por esto y esto y esto, a vivir como en la libertad de los hijos de Dios, a valorar la pasión, muerte y resurrección del Señor, a no tener miedo por el respaldo de Jesús, aprender a ser más libre, eso sí, pidiéndole a Dios que nos libre del pecado, que ese sí es el que no nos deja tener bendición. Pero ¿cómo hacer todo esto? Cada uno en un propósito. Y nos quedamos contemplando como esa imagen muy llamativa y como Dios que interviene en un hecho llamativo. ¿Y cuántos hechos llamativos del amor de Dios, que desde lo más sencillo Él nos respalda, nos dice, aquí he estado yo hoy, como ese gesto de sacar un pescado y una moneda de un pescado, tantas cosas que no esperábamos y llegaron en nuestra vida como un respaldo de Dios. Contemplemos nuestra historia, que es la historia de un amor que Dios nos ha dado. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.